La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Muy buenas tardes, pues nuevamente sean bienvenidos a este programa de creencias religiosas desde la exquisita ignorancia. Hoy tenemos de invitado a el doctor Ulises Íñiguez Mendoza. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, particularmente del Departamento de Historia. Y pues muy buenas tardes, Ulises. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes al auditorio. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por aceptar y créame que pues ahora que andas un poco con la gripe, pero qué bueno que aceptaste. Vamos a tratar acerca de un texto que pues es 2006. 2006. Se presentó en la Feria Internacional del Libro. Y bueno, creo que va a ser la base de nuestro programa para abordar este tema. Es el libro La Cristiada en imágenes del cine mudo al video. Este libro está hecho son ustedes dos, Jan Meyer, Ulises Íñiguez Mendoza. Sí. A lo mejor podemos comenzar por aquí. ¿Cómo surge este proyecto y lo que te parece vemos el contenido, ¿no?, del texto? Sí, de acuerdo. Bueno, hacia estos momentos en que empieza a surgir el proyecto, yo comenzaba a estudiar la maestría en Historia en la Universidad de Colima, pero previamente había aparecido la convocatoria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para ciertos proyectos. Ahora no recuerdo exactamente el nombre de la convocatoria, y yo tenía la idea de hacer algo sobre cine y guerra cristera. Tenía esa idea de tiempo atrás. También algunos años antes de estas fechas, del 2004-2005, me había tocado entrevistar a Jan Meyer, yo no lo conocía personalmente, para un suplemento cultural, para el suplemento Armario, que en aquel tiempo era el que publicaba El Occidental los domingos. Lo entrevisté sobre el tema, pues, que casi todo el mundo conoce de este historiador, que es la guerra cristera. No habíamos tenido mayor contacto, y cuando aparece la convocatoria y veo la posibilidad de elaborar un proyecto, pues tuve la ocurrencia, a lo mejor excesiva, de invitarlo a participar. Más por el lado, en su caso, desde luego, de especialista en el tema, y yo asumiendo un poco la condición también de especialista en el área cinematográfica, para que fuese esta combinación, el tema de la cristiada a través del cine. Yo estaba así más bien poco esperanzado en que aceptara, pero dijo que sí. Entonces elaboré el proyecto, se lo presenté, estuvo de acuerdo, se aprobó por parte de FONCA, y lo elaboramos durante aproximadamente un año, y después, por fortuna, tuvimos la coedición FONCA Universidad de Guadalajara. Entonces esta fue la génesis del proyecto. Pues este texto es publicado, aquí dice por la Universidad de Guadalajara, ¿eh? Sí, en la parte de atrás trae los créditos. Tiene acá los otros créditos. Conaculta o FONCA. FONCA y la UDG, Centro Universitario por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Un texto ahí realmente muy, digamos, como una producción cinematográfica, con fotografías, con toda una cuestión de fichas
por la cuestión de películas. Pero miren, ¿qué les parece si leo el índice y vamos, ¿qué te parece? Hablando de las épocas. Bueno, el índice va así, hay un agradecimiento, una introducción, y luego está en 4 grandes capítulos, que son los que trataremos. La cristiada en el cine mudo. Ahí está la historia de la persecución religiosa en México, México y su gente 1926-28. Tabasco, Entre el agua y el fuego. Torres Garrido, Carnaval, 1926-34. Y El Coloso de Mármol. Esta es esta primera parte. La segunda, 4 películas en 40 años. Sucedió en Jalisco, o Los Cristeros, Miércoles de Ceniza, Los Recuerdos del Porvenir, y nuevamente sucedió en Jalisco, pero ya en los 70, ¿no? Sí, con una mera coincidencia de nombre, yo digo que un tanto desafortunada, porque la primera sucedió en Jalisco, que dirige Raúl de Anda. Está basada en una muy conocida novela de tema cristero, también de autor jalisciense, de José Guadalupe de Anda, primo hermano del director, o sea, novelista y director de primos hermanos. Y la segunda versión, que parece efectivamente una segunda versión, que es de los 70s, en realidad está basada en otra novela. Es una, digamos, una repetición de título desafortunada por parte de Raúl de Anda, porque la otra novela, como puedes ver, la lleva como subtítulo, Pensativa. Ajá. Pensativa es una novela también de tema cristero muy distinta, y si quieres ya la podríamos platicar después. Sí, claro. La tercera parte es la década de los 70, Los días del amor, Gabriel, De todos modos, Juan te llamas, La Guerra Santa de Taboada, que esa sí la recuerdo bien, Al paso de cojo y La seducción. Y la cuarta parte, que es ya los años 80 y 90, se llama La telenovela y el video documental. Senda de Gloria, La Cristiada, Las voces de la Cristiada. Esto ya es documental, ¿verdad? Sí. Pueblo en Vilo. Aquí también. Estamos hablando prácticamente, excepto la única telenovela que abordó el tema, y bien, en mi opinión, es Senda de Gloria. Después son propiamente son 4 documentales. La Cristiada, de Nicolás Echeverría. Voces de la Cristiada, que está hecho por un cineasta de la Universidad de Guadalajara, y es producción, me parece que de aquí de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Luego viene Pueblo en Vilo, que fue una producción poco conocida, curiosa, de un director chileno. Que es muy buen documentalista, Patricio Guzmán. Y sí, sobre el libro de Luis González. De González y González, sí. Yo lo abordo porque toca el libro y el documental en unos cuantos minutos, en un capítulo en el libro y en unos minutos en el documental, el tema de la cristera. Luego propiamente un programa para televisión del Canal 22, que podemos asumir como una especie de documental, memoria viva de ciertos días, etcétera. Y luego otro documental ya también de producción universitaria, nuevamente de Universidad de Guadalajara, de la que entonces se llamaba, no sé, bueno, si conserva el título, Dirección de Producción Audiovisual, DIPA. Entonces ahí sí tenemos prácticamente documentales más un programa televisivo y previamente una telenovela. Y que va, a ver, dice el subtítulo, del cine mudo al video, y efectivamente, sí. Bueno, aquí tú nos platicarás si quieres la primera parte, pero esta última llega hasta 1999, ¿no? Antes de más o menos 2000. Como hasta el 96 o 98, en este momento, si quieres, consultamos el último título cronológicamente. Es el de La Rebelión, Ecos de la Rebelión Cristiana, 1999, mira. Que dirige alguien que seguramente tú conocerías, Alcira Valdivia, de la Dirección de Producción Audiovisual. También el productor es alguien muy conocido entre nosotros, Gustavo Domínguez. Sí, de aquí de la universidad. Y es de 1990. De pronto. Dice al final. 99. Sí, 99. Sí. Entonces podemos decir que hay pues como unos unos 75 años aproximadamente, en total, sí. en todo el periodo. No, es muy buena. Claro, hoy habrá algunas otras producciones de ficción, estoy recordando, ¿no? Sí. Bastantes, pero a ver, esta primer parte de que tú abordan ustedes sobre pues la cuestión del cine
mudo al... Sí, es algo curioso. En realidad sería, mira, hay 4 títulos en el cine mudo. Historia de la persecución religiosa, que son más que unos fragmentos que han sobrevivido y que todavía conserva la Filmoteca, que no, hasta donde entiendo, no pudo restaurarlos a una condición visual aceptable. Luego un largo título, Tabasco entre el agua y el fuego, ahí hay un errorcito, Tomás Garrido Canaval, que fue gobernador de Tabasco en los años 20 y todavía conserva una especie de maximato estatal. Anticlerical, escenas con quema de imágenes. Lo conoces bien, sí. Exactamente. Que en realidad también son unos cuantos minutos. Y el Coloso de Mármol lo incluimos porque sabemos por distintas referencias que parcialmente hacía referencia a la Guerra Cristera. Esto debe haber sido con el 29 o 30. Y digo sabemos porque hasta este instante, si no lo han descubierto muy recientemente, sí que es una película perdida. Es una de las películas perdidas del cine mudo mexicano. El único otro cuarto caso es el segundo, que aquí se llama México y su gente. Fue un título provisional y este sí es un documental, yo siempre lo resalto, realmente excepcional. Son 45 minutos que, si uno es muy riguroso, no son de Guerra Cristera, porque no hay una escena de batalla. Hasta el momento no se ha descubierto ni un pie de película, ni un metro, ni una escena en donde aparezcan escenas de combate o ni siquiera de campamentos, etcétera. Foto hay muchísima. Hay una gran riqueza iconográfica, fotográfica fija de la Cristera, pero escenas documentales, así como sobrevivió una buena cantidad muy importante de la Revolución, de la Cristera no. Sin embargo, esto que se llamó México y su gente, que no fue un hallazgo nuestro, sino de la fundación de Manuel Ramos, un famoso fotógrafo de los años 20 y 30, del que se conocía muy poco su faceta de documentalista. Pero, siendo un hombre de fe católica así muy intensa, entonces lo que hizo en estos 45 minutos, que son los que están rescatados aquí, fue registrar los actos de culto clandestinos, las que le llamaban en su momento misas de catacumba, ¿no? Cuando estuvo prohibido el culto público, él, radicado en el Distrito Federal, ahora en la Ciudad de México, y en sus alrededores, obviamente que de acuerdo con las personas de los respectivos lugares, iba filmando matrimonios, misas, bautizos, distintas ceremonias religiosas, e incluso algunos momentos que son muy notables y quizá únicos, de 1 o 2 reuniones de los obispos del momento. Obviamente que todo esto era clandestino, los obispos no podían reunirse, algunos de ellos incluso probablemente tenían orden de aprehensión, o habían salido del país y habían regresado quizá así, subrepticiamente. Y todo este conjunto de imágenes, que en realidad es como un retrato de esta vida religiosa clandestina, es lo que se llamó aquí México y su gente. El cineasta y fotógrafo es Manuel Ramos. Ahora, la pregunta que para los interesados que nos escuchan, ¿este documental se consigue o está en...? No de manera comercial, no sé si actualmente hay otra manera de acceder a él. Es siendo rescate de una asociación privada, la responsable de esta asociación es Carmen Ramírez, quien nos facilitó en su momento el material, que no lo facilitó realmente como en préstamo, nada más para su revisión y su estudio y ficharlo para el libro. Fue alguien muy conocido en el medio fotográfico, Alfonso Morales, pero nos lo facilitaron en su momento y ya. El año antepasado ya hubo 3 exhibiciones, todas ellas a escala universitaria. Se exhibió primero en la Universidad de Puebla en 2016 y al año siguiente lo exhibimos aquí en Guadalajara, en la Casa Iteso, y también en el Centro Universitario de los Lagos, en Lagos de Moreno. Entonces, estas han sido 3 exhibiciones que, sin embargo, han necesitado pagar los derechos de exhibición propios a la asociación privada que tiene los derechos y el material de Ramos. Es muy notable el material porque, además, por una de esas cuestiones de azar, está muy bien conservado.
Después del descuido, y ya te imaginas que cómo los encuentran. ¿Lo así, tienen por en allá. celuloide de que Super 8? ¿O No, qué es? yo nunca he visto el material así en esa condición original. Solamente hemos contado DVD. con copia en DVD o en USB, ya en formatos así manejables por nosotros. Pues digo, a mí me parece muy interesante este material para quien... Es con mucha diferencia, es lo verdaderamente valioso hasta el momento que se haya conservado en cine mudo. Y repito, no exactamente escenas de combate o escenas de guerra, que no la hay, sino escenas de la vida religiosa en esos años del 26, 27, 28, ¿no? En condiciones de clandestinaje. Pues estamos hablando, hay que decirlo, en torno a esto que es la cristiada, que es un conflicto religioso en México. Sí, creo que no habíamos dado el escenario histórico. Que va ¿verdad? de 1928, digo 26 al que 28, a a 29. Y luego hay un resurge, ¿no? Posterior. Sí, hay una segunda cristiada de fechas más imprecisas. Empieza en el año 32, en algunos lugares hacia el 34. Por lo general queda ya totalmente sofocada hacia el 38. Todavía por ahí algunos cristeros irreductibles en el año 39 o 40 andaban en alguna parte del monte, pero en general como entre 34 y 38 fue este resurgimiento del que hablas. Y a partir de los clásicos, los dos libros de Jan Meyer sobre la cristiada, pues se van a escribir hasta hoy otros tantos que han ido surgiendo, ¿no? Sí, Sobre tanto la obra de él, pero también hay que reconocer que la alcanzaron a preceder el propio Luis González con el capítulo de Pueblo en Vilo. Ya es una contribución historiográfica importante y es un poquito anterior. Y el libro verdaderamente pionero en rigor es del año 66, que se llama Aspectos del conflicto religioso, de Alicia Olivera. Lo que ocurre es que ciertamente la obra de Jan Meyer, esos 3 volúmenes, pues sí, ampliaron muchísimo el alcance del estudio sobre el tema, y son los que realmente, como lo dijiste, detonaron el estudio ya en forma académicamente de la guerra cristera. Sí, eso me iba a referir ya como tema, ¿no? De estudio. Como tema y a partir de la academia de historiadores. Antes de eso, en realidad, si somos todavía más puntuales, hay que reconocer que se nos adelantaron los estudiantes de doctorado norteamericanos, porque hay ya desde los años 60 y quizá fines de los 50 hay algunas tesis y algunas muy interesantes sobre el tema cristero de universidades norteamericanas, que siguen apareciendo en los años 60, 70, 80. Pero ciertamente del lado mexicano esto no había, tampoco podía haberlo. Había un punto al que siempre terminó sigue siendo llegando. Un tema un poco... En ese momento sí. Yo creo que actualmente tú lo que nos dirías quizá es un tema tabú. Yo sostengo que actualmente Ya no. Dejó de serlo. En esos momentos sí. El propio Jan Meyer reconoce, y Alicia Olivera en su libro también, que hubo archivos que no pudieron sencillamente consultar. La mayor parte de los archivos eclesiásticos tampoco estaban abiertos. Si un investigador iba a la Secretaría de la Defensa Nacional, donde está concentrado gran parte de la información bélica desde el lado federal sobre la guerra cristera, sencillamente le decían que no existía. Hay quien me dice que todavía tienen ciertas reticencias. Hasta donde a mí me consta, me parece que ya está más... que ya es mucho mayor la apertura, y también del lado eclesiástico. Ha pasado ya una canonización de santos cristeros acá en Jalisco. Tenemos un santuario que todavía no se concluye, pero ahí está, ¿Sí? de los mártires cristeros, un gran proyecto que se comenzó aquí en el periodo de este cardenal Sandoval Íñiguez, ¿no? Entonces, bueno, ya hay una serie de cuestiones así, pero también hay otra cuestión hay que decirlo, de mártires reconocidos y otros que se les sigue ahora sí teniendo devoción en los altos, pero que no están reconocidos, digamos, eclesiásticamente, sí, ¿no? O canónicamente, Sí. no sé cuál es el Pues término sí, que correcto. participaron, pero no fueron reconocidos porque tomaron las armas, por ejemplo. Sí, se supone que, bueno, tú lo conoces este subtema mucho mejor que yo. Creo que para la condición de mártir debe de demostrarse que efectivamente asumieron esa condición de creyentes sin recurrir a la violencia.
creo. Me parece que sería el requisito. Sí, Mientras sí. que hubo muchos otros, y sacerdotes también, que participaron activamente, no muchos, pero sí un número determinado que participaron con las armas en el conflicto ya violento. Bien, pues, ¿qué te parece si vamos a nuestro primer corte? ¿De acuerdo? Jonás allá en cabina. Recuerde que estamos hablando con el doctor Ulises Íñiguez Mendoza sobre este texto, La cristiada en imágenes, del cine mudo al video. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Bueno, pues estamos aquí conversando acerca de este tema de la cristiada en imágenes. Y pues estábamos platicando, Ulises, acerca de esta primera parte, que bueno, que ya salió toda esta cuestión del cine mudo. Y todavía hay otras 3. Sí. Y ya vamos más de la mitad del programa. Pero, por ejemplo, esto de la película en 40 años. Ahí aparecen 4 películas. Sí. Y ya da algo que tú dijiste de las 2 de Sucedió en Jalisco, que ya hiciste un adelanto. Un adelanto, sí. El subtítulo o título de la sección, lo que quería hacer notar era que cinematográficamente el tema de la cristera sufrió como un muro de silencio. Así como ocurrió en términos de historia, que era lo último que comentamos antes del corte, se tardaron prácticamente hasta fines de los 60 o principios de los 70 en aparecer los libros de Alicia Olivera, Luis González y Jan Meyer. Antes de eso,
No hay realmente un estudio serio, y más bien todo indica que tanto el gobierno como la iglesia deben haber decidido una especie de pacto, no sé si implícito o explícito, de silencio, para que no se dijera ni publicara gran cosa. Aunque, hay que decirlo, sobre todo desde el lado católico y cristero, sí había un gran número de libros, sobre todo amateurs, memorias, testimonios, algunas novelas, y por allí alguna novela excepcional de la que tendríamos que hablar mucho más adelante, que es Rescoldo, porque aparece en el año 61, o sea, todavía antes de la eclosión historiográfica. Que fuera de micrófonos tú me comentabas si había que agregar algo de estos, del 2000 para acá, hay 2 películas, y esta que se basó... Y algunos cortos que lo podríamos tratar, no sé si quieres ahora o en un programa. No, digo, pero nada más posterior. esta de... Sí. Sí, en un programa podemos hablar, claro, ampliar. Ocurre con el tema entonces que durante casi 40 años, o sea, del año 30 al año 70 o 68, que es cuando aparecen los recuerdos del porvenir, sí, Sí. Incluso hasta allí, tenemos nada más 4 películas en 4 décadas, que abordan el tema cristero y que además lo abordan, 2 de ellas de manera un tanto como vergonzante, autocensurada. Y solamente 2 son más claras en el tema, en lo que verdaderamente es la temática de conflicto religioso o claramente de conflicto bélico. O sea, es evidente que el cine mexicano tenía un temor enorme a abordar de manera frontal un tema tan peliagudo, tan quizá vergonzoso para ambas partes en cuanto a las instituciones que participaron. Y si quieres, pues podemos mencionarlas. Sucedió en Jalisco o Los Cristeros. Esta es una película de Raúl de Anda. Aquí también importa incluso la procedencia, don Raúl, que fue uno de los como fundadores de una de las dinastías cinematográficas mexicanas, la familia de Anda. Él es de Los Altos, por lo menos la familia, y el primo hermano, que la gente de letras lo conocerá mejor, sobre todo en letras jaliscienses, Guadalupe de Anda, es autor de 2 o 3 textos, novelas sobre la guerra cristera. La más conocida es esta, que se llama La Guerra Santa, o Los Cristeros, la Guerra Santa en Los Altos. Y esta es la novela que adapta Raúl. Hay que hacer notar, para el cine, en el año 46, no es una película de gran producción. Raúl de Anda no fue nunca un director notable, todo lo contrario, yo creo que es un director así como de mediana categoría para abajo, pero sí buscaba hacer un cine popular y incluyó entonces actores que le dieran gancho en la taquilla a la película. Ahí está Sara García en el papel de la abuela, evidentemente fanatizada, y están 2 hermanos que hacen los papeles contrarios, como que el bueno y el malo, ¿no? Que son Luis Aguilar y me parece que Tito o Víctor Junco, ahorita se me olvida. Entonces, bueno, con ese reparto estaba dirigida más bien a un público popular. La película, el guión, y esto lo declararía Raúl de Anda después, lo que buscó fue suavizar el lado muy anticlerical de la novela. La novela sí es claramente anticlerical, la Guerra Santa en Los Altos, la de Raúl de Anda. Le cambia varias cosas, no hace aparecer sacerdotes armados, a pesar de que en la novela aparecen de una manera muy negativa. Y fíjate en el año, es 46. Tiene todo el toque de la reconciliación avilacamachista. Pero todo. Hay una escena al final interesantísima en donde Luis Aguilar, el muchacho bueno y galán además, que está del lado federal pero que no deja de ser católico, después de ser herido, pero sobrevive por supuesto, muestra cuando le abren la camisa que lleva un crucifijo. Entonces, pese a todo, seguía siendo un católico creyente. Entonces eso daba la medida de la película, suavizar el lado antirreligioso, la faceta antirreligiosa de la novela, que es muy fuerte, y mostrar que ya era un momento como para abrir las cosas a una reconciliación. Por eso digo yo y creo que Jan Meyer hacía el comentario en el texto,
esa escena cumplía la función casi como de la célebre declaración de Vilacamacho. Ajá. Soy creyente, tú la recuerdas, ¿no? Sí, sí, claro. En la campaña. Su esposa, oriunda de aquí de Zapopan. Sí, doña Soledad, me parece. Así es, sí. Entonces, bueno. Sí, y además, ya que entramos en esos detalles, Ávila Camacho efectivamente tuvo una participación importante en la Guerra Cristera y fue jefe de operaciones en varias de las zonas de esta región de Jalisco, aunque ellos son originarios de Puebla, ¿verdad? Los hermanos sí, Ávila Camacho. Sí. Tuvo fama, parece que bien ganada, de ser un jefe federal efectivamente enfrentado a los cristeros, pero magnánimo. No como muchos otros que se ganaron, y bien ganada también, la fama de crueles. Entonces, Manuel Ávila Camacho, muchos años antes de la presidencia, tuvo entre los propios cristeros un cierto prestigio de ser un adversario caballeroso, como después sería además el propio, uno de los motes de Ávila Camacho, el presidente caballero, ¿lo recuerdas? Algo así, no, eso no recordaba que le dijeran así, pero digo, esto que tú nos platicas abre la posibilidad de esa reconciliación. Sí, la película lo abría, y a mí lo que me extraña es que esta película, que pues, creo que se exhibió tuvo un periodo un poquito extendido de no sé si llamarle censura, pero sí tardó como un año del momento en que termina su postproducción al momento en que se estrena. Algo me dice, aunque no tengo noticias así específicas, que había todavía el temor de que salieran a la pantalla por primera vez. Estamos en el año 46, o sea, 16 años después de la terminación de la Guerra Cristera, que todavía había cierta reticencia. Y hay que recordar que durante esas décadas quien autorizaba o prohibía, aunque nunca utilizara el término, la exhibición de una película era la Secretaría de Gobernación. Sí. Pero en fin, se exhibe y cualquiera diría, bueno, ese pudo ser el momento en el que se abre por fin la producción cinematográfica a este tema. Ya para entonces, por ejemplo, la Revolución Mexicana había sido objeto de decenas y decenas y decenas de películas de todo tipo. Pero no fue así. Precisamente en las siguientes décadas solo otras 3 películas se hacen entre los años 50 y 60 y hasta el 70. Miércoles de Ceniza, así la refiero rápidamente, con Arturo de Córdoba. Ahí parecería otra vez una oportunidad de abrir en la exhibición, la producción cinematográfica al tema, con las 2 figuras mayores del cine de la época, o 2 de sus grandes figuras, Arturo de Córdoba y María Félix, un reparto secundario competente, dirección de Roberto Gabaldón, basada en una obra de teatro. Gabaldón también, un excelente director y con mucho prestigio nacional y mundial. Pero tampoco logra esta película Miércoles de Ceniza, que es más bien como desde el lado de la Liga para la Defensa de la Libertad Religiosa. Es un poco más urbana, de hecho transcurre entre México y Pátzcuaro, pero en buena parte en México, que propiamente de la guerra. Y las otras 2 películas de ese pequeño apartado cambian las cosas de tal modo que desaparecen incluso hasta los cristeros. Por ejemplo, yo nada más me referiré, para no ir película por película, a Los Recuerdos del Porvenir, que es una novela de Elena Garro, que es en gran medida de temática cristera. Es la primera, no, es como la segunda o tercera película de Arturo Ripstein, Los Recuerdos del Porvenir. Su papá era el productor de la película. El secretario de Gobernación en ese momento, estamos hablando del 68, era Mario Moya Palencia, y les dice, parece que así textualmente, eso no se filma así. O sea, ustedes no pueden filmar Los Recuerdos del Porvenir con toda la temática cristera que trae la novela de Elena Garro. Obligaron entonces a 2 cosas. Primero, a cambiar a los combatientes de la película, que se transformaron de una manera así, pues, muy desafortunada, de cristeros en revolucionarios. Y esto dio lugar a unas contradicciones dentro de la trama que ya no pudieron hacer una película rescatable. Y al final todavía obligaron a Ripstein a mutilarle una buena parte. En resumen, yo creo que fue una película fallida, que dejó ver todavía en los años 60 el temor, sobre todo en parte gubernamental y en parte de los propios productores de cine,
a abordar de manera abierta un tema que seguía siendo pues tabú, como lo comentaste. Todavía, ¿no? Sí. En algunas cuestiones. Ahora, esto ya de la década de los 70, allá hay varias de las películas. Bueno, la que yo conozco mejor es la de Taboada, Sí. esta de la Guerra Santa. Incluso una entrevista que le hace este señor Pelayo para, ¿cómo se Los llama? que hicieron, La ¿no? memoria del cine o algo así. Sí, ya sé cuál serie Y te él habla, bueno, de refieres. su obra, pero le dedica una parte ya a la Guerra Santa, en la cual él dice, bueno, mire, yo me declaro anticlerical, pero yo en la película traté de darle los argumentos a los dos, ¿no? Y también es un director que casi no tenía producción. Le dice, oiga, ¿cómo le hizo para tener tantos caballos? Y no, dice, primero nos los prestaban, nos rentábamos y luego pues los usaban unos y luego los usaban los otros. Y entonces, o sea, y ese, No- uno no lo tenía conocía que el resolver, detalle. ¿no? Ok. Ahí se lo narra. Pero yo no sabía él que fuera tan anticlerical, pero dice, yo en esa película no traté de dar eso, sino lo que fue el conflicto. Y entonces hay una película muy equilibrada, ¿no? Bueno, a mí sí me parecería que a pesar de de lo que haya buscado realmente Taboada, que sí era conocido por su anticlericalismo declarado, como tú lo dices, a mí me parece que sí abusa en el film de los, digamos, de mostrar mucho, por ejemplo, la violencia o el fanatismo cristero, y prácticamente deja de lado o la violencia o el fanatismo federal. Se notan mucho menos en pantalla, y creo que no aparecen pues varios de los elementos que fueron los que dieron lugar al conflicto. El caso es que estamos en los años 70. Aquí sí pasamos de manera un tanto abrupta, por decir algo, del 68, que si mal no recuerdo, ahorita lo voy a consultar, es el año de los recuerdos del porvenir, la que comentábamos, una de las primeras películas de Ripstein, sí, filmada en 68, se estrena en el 69, con una serie, como te digo, de cambios en la trama y en los personajes que sencillamente la echaron a perder, para decirlo claramente. Incluso se habían traído a un protagonista, un actor famoso italiano, para darle así para darle peso y producción, pero no, finalmente no se logró. Pasamos a los 70s, y aquí lo que ocurre es que el cine que aborda el tema cristero, como el de otras temáticas, es un reflejo de una cierta apertura con sus propias líneas que marca Luis Echeverría. El cine de los 70s cristero es también el cine del echeverrismo, como lo fueron las películas de Ripstein célebres, las de Fons, las de Casals, las de Hermosillo. Lo que tenemos aquí, incluso podría decir yo que la primera, que es poquito anterior a Echeverría, pero ya participa de ese espíritu, que es Los Días del Amor, filmada en Colima por Alberto Isaac, ya revelan una mayor posibilidad por los guionistas de tratar el tema, pero casi todos lo tratan en mayor o menor medida con un cierto sesgo anticlerical y antirreligioso. Yo siento que al cine de los 70s, aún en el caso de la Guerra Santa de Taboada, A Paso de Cojo, que en realidad es una sátira muy burlesca, que a mí no me gusta porque pienso que le quita la posibilidad de que nos situemos históricamente. Creo que adolecen de esa tendencia que de algún modo marcó Echeverría desde la presidencia para una época en el cine, que de todos modos es abundante para mi gusto. ¿Quién estaba en buenos la dirección de la cuestión cinematográfica, no? Era su... Estaba el control no era Rodolfo Echeverría, su hermano, el exactor, curiosamente, actor secundario en Miércoles de Ceniza. Curiosamente, porque es de esas cosas chistosas. Actor secundario y con un papel nada edificante, porque Miércoles de Ceniza tiene como tema, que desde luego no aparece en pantalla, estamos hablando de mediados de los años 50, la violación de una mujer por un sacerdote, ¿sí? Esto viene de una obra de teatro que a su vez había tenido cambios en la trama. O sea, como podrás ver, es todavía en conjunto algo difícil de abordar. Pero esa es más o menos la línea de los años de esta época y del echeverrismo. Ajá. Ya trasladado al cine y en concreto al cine de tema cristero. No, cito eso para
para decir cómo es que estaba controlado, ¿no? Esta Muy cuestión controlado. O sea, por un lado, yo lo reconozco, sé que hasta la fecha sigue siendo muy polémico qué tan abierta fue la célebre, porque con ese nombre se le conoció, apertura cinematográfica del cine echeverrista. Bueno, yo creo que hubo bastante en varios sentidos, al mismo tiempo que hubo también ciertos límites de censura y ciertas líneas ideológicas de las que no se iban a apartar. No hubo una película abierta sobre el 68, por ejemplo. Está está Canoa, pero que tiene que ver con un evento un poquito previo y paralelo al conflicto claro, propiamente estudiantil. O sea, como que los propios directores decían, sí tenemos más apertura, sobre todo financiamiento, muchos más recursos, pero no todo se podría haber abordado. Oye, fíjate que viendo aquí ya tenemos por lo menos 8 minutos, bueno, menos, 6 minutos, pero lo que te propongo es que hagamos un segundo programa para ver la otra parte, ¿qué te parece? Entonces hoy llegamos a hablar todo esto de los 70 y luego ya lo otro en video y eso que tú decías para hablar de lo que pudiera y de las producciones recientes estas dos que comentábamos fuera de línea, algunos cortos documentales interesantes, algunas otras películas que han incluido ya en los últimos 6-8 años el tema cristero lateralmente, pero que son interesantes, lo podríamos, si te parece. Entonces sí, lo dejamos por un segundo, pero ¿qué te parece que estos 5 o 6 minutos que nos quedan tú puedas, pues, todavía comentar esto de los años 70, ¿no? Bueno, de acuerdo. Sí, en los 70, si se fija uno en los directores que abordan el tema, en buena parte están ahí algunos de los directores que ganaron prestigio y consolidaron su trayectoria gracias al este apoyo gubernamental. El apoyo de Echeverría significó, como no podía ser en el México, no podía ser de otro modo en el México de la época, muchos recursos, promoción internacional, financiamiento, actores, si se requería actores internacionales también, si se requería una coproducción también, etcétera, etcétera. Y los directores, bueno, están ahí, creo que más o menos representativos. Los Días del Amor, que es de Alberto Isaac. ¿Quién es Alberto Isaac? Pues, por ejemplo, En este pueblo no hay ladrones. Una que acaban de exhibir en el sábado domingo en el canal 22. Creo que traen un ciclo de él ahorita, Calzón sin inspector. Ah, claro, sí, Es el director de Tívoli. Bueno, ahí sí va tocando muchos temas. Ahí sí va tocando temas, ¿no?, muy distintos, y es de estos pocos directores que sí podemos asociar con su origen regional, el escolimense. Entonces, en Los Días del Amor, por eso es interesante que esa década más abierta hacia el tema cristero, porque por lo menos sí se abrió, comienza con una historia de amor. Los Días del Amor es un poco como el tema del descubrimiento de un muchacho adolescente del amor en Colima, pero exactamente en el momento cristero. Y hay que recordar, por si no todos los radioescuchas lo tienen presente, que Colima es intensamente cristero. Creo que sí hay 4 o 5 estados cristeros hasta la médula, son Michoacán, Jalisco, en gran medida Zacatecas y seguramente Colima. Entonces, allí, con el trasfondo cristero, aparece esta historia de amor, ¿no? El siguiente director es directora, otro de los signos del echeverrismo. Algunas directoras pudieron por fin trabajar. En este caso, de todos modos, Juan Te Llamas. Marcela Fernández Violante es la directora de todos modos, Juan Te Llamas, que también tiene esa combinación de una parte más íntima y una parte histórica. Creo que otra vez un poco como sin que el análisis sea realmente muy profundo y siempre es como sin reconocer del lado cristero las motivaciones religiosas que llevan finalmente al estallido armado. Bueno, la Guerra Santa, que ya la comentamos. Yo sí estaré de acuerdo contigo en que en términos dramáticos es la más sólida de todas. Es una película bastante bien filmada, bastante bien dirigida, con actores muy eficaces. Nada más creo que hay puntos históricos pendientes allí. De estas películas, a paso de copia decías, y el último, La Seducción, en algunas de ellas se cita esta cuestión que sucedió, ya que te firman el acuerdo de paz, tanto los cardenales con el gobierno federal, sí, el que al dejar las armas los cristeros los comenzaron a matar. Sí. Y aquí
Al menos Sí. en Guerra Santa se ve, no se ve conozco las claramente otras. en la Guerra Santa, pero ese es uno de los puntos que me queda la impresión que el director Taboada aprovechó ciertamente la pésima negociación que hicieron los obispos, que dejó a los obispos, a los cristeros, totalmente desprotegidos. O sea, el fin de la guerra cristera, y en este año conmemoramos, por cierto, 90 años, ahora en junio, del fin de la cristiada. Los obispos, sin consultar a los cristeros, que fueron los que hicieron evidentemente la guerra, firmaron la paz con el gobierno para que se reabrieran los templos, volviera el culto, que era lo que habían prohibido los obispos, la suspensión del culto de lo que habían Que ordenado. se le achacaba a Calles, ¿no? Antes. Sí, a Calles. Bueno, de hecho, creo que es cierto, ahí la película, por ejemplo, La Guerra Santa hace ver que la iglesia cierra los templos. En realidad nunca lo cerró, ni podía haberlo hecho. Sí suspende el culto, sí retira a los sacerdotes, sí deja a la población sin ninguna posibilidad religiosa, ni misa, ni bautizo, ni matrimonio, nada. Todo tiene que hacerse clandestinamente. Y la otra película que lo menciona, sin duda alguna, es también de todos modos Juan Te Llamas. Qué bueno que menciona lo de los arreglos, porque va a ser tema quizá de alguna jornada historiográfica en este año. No recuerdo cuál otra lo mencione. No. La seducción es un caso curioso. Es otra vez de Rifstein, que no sé por qué razón estaría un tanto movido por el tema, y ya más con mayor libertad de acción, y aquí curiosamente abordó la segunda cristera. Quizás no todos los espectadores lo alcanzan a notar. Es una historia de amor, es una historia de seducción. Trabajaba la hija de Silvia Pinal, la que murió en un accidente, Iridiana, con Gonzalo Vega como soldado federal. Aún así, viendo en conjunto las películas, me doy cuenta que no hubo como no se propusieron los guionistas y directores como abordar con la suficiente complejidad histórica el tema. Si te fijas, en buena medida lo abordan también como lateralmente junto con alguna historia íntima, alguna historia de amor de un tipo o de otro. Y esto es lo que yo podría decir de los 5 películas que de cualquier modo tuvieron ese mérito. Mientras que se habían hecho 4 en 40 años, se hicieron 5 en poquito más de un sexenio. Entonces ahí ganamos por lo menos. Ya se amplió. Exactamente. Bueno, pues quedamos para una segunda parte del programa de la Cristiada en Imágenes con el doctor Ulises Íñiguez Mendoza. Oye, pues muchísimas gracias, y entonces ahora sí que hasta el próximo programa. De acuerdo. Pues damos esta otra parte del texto. Ya hablaremos sobre el texto también, o sea, dónde usted pudiera conseguir, o la posibilidad, ya nos platicarás lo que hay en... Y podríamos poner, si te parece bien, no sé, algunos ejemplos. Como ya los documentales, que además algunos son interesantes, varios, por la asesoría historiográfica que tienen, no solamente el propio cineasta. Tienen ejemplos musicales de corridos cantados en pantalla, que podría ser quizá interesante. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí dejamos, y pues en un próximo programa concluimos este texto de análisis. Claro, hay para más, pero en otro programa abordaremos. Pues muchas gracias Darío, gracias a ti, gracias al programa en sí y al centro que bueno, aquí somos varios los que coproducimos el programa. Y bueno, pues es un espacio para hablar de estos temas en torno, y más en este caso, a la cuestión del cine religioso, ¿no? De acuerdo. Bueno, allá en Controles Jonás, muchísimas gracias a usted por estar escuchándonos hoy y estar en esta conversación aquí en Creencias Religiosas desde la Exquisita Ignorancia. Creencias Religiosas concluye por hoy. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche por laexquisitaignorancia.com.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.